Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un poco lo que nos había quedado como intriga sobre aquellos números que no son racionales, ¿no? El caso más conocido de la escuela es el número pi, o tal vez de la sociedad, ¿no? Que es el más charlado. Pero bueno, la pregunta ante cuántos números irracionales hay, la respuesta es infinitos y además hay muchos más que racionales. Lamentablemente no tengo una buena explicación sencilla de eso, ¿sí? Tengo explicaciones, pero no son sencillas. Pero sí es cierto. Pero, y probar que un número es irracional a veces no es nada sencillo tampoco. Pero vamos a ver de un ejemplo que vamos a usar mucho, el número cuadrada de 2, o sea, es el número que elevado al cuadrado me da 2. Entonces se simboliza así, ¿sí? No es 1,4142, es raíz cuadrada de 2. Este es el número o el objeto el- el objeto preciso. Después uno hace recortes, truncamientos y demás. Entonces, ¿por qué este número no es racional? Recuerden que para que un número sea racional tiene que tener un desarrollo decimal después de la coma, ¿no? O finito o infinito o infinitos términos predecibles, ¿sí? Puede ser periódico mixto y demás. Los primeros dígitos, después de la coma, de raíz cuadrada de 2 es 1,4142135624. Pero después sigue, pero no hay una recurrencia, no es que después se vuelve a repetir. El tema es que, así como visto así, ¿sí? Uno tiene que creérselo. Pero en efecto lo podemos probar que no es racional. Entonces, ¿cómo lo podemos probar eso? Bueno, podemos empezar por pensando lo contrario, afirmando lo contrario. Muchas veces en matemática hay cosas que se prueban de esa manera. O sea, yo quiero probar algo que estoy segura que vale. Entonces, muchas veces voy por lo que se llama el contrarrecíproco. O sea, o si quieren, por la lógica del absurdo. Supongo que no vale. Entonces, supongo que no vale, empiezo a usar las propiedades que se desprenden de que no valga la cosa y llego a un absurdo o a una contradicción. Entonces, ¿esa contradicción de dónde va a provenir? Y justamente va a provenir del hecho de que yo supuse lo que en realidad estaba pensando que era falso. Entonces, acá vamos a poner, o sea, en vez de probar que no es racional, o sea, de probar que es irracional, vamos a suponer que sea racional. O sea, supongamos que se escribe como una fracción. Entonces, si eso pasa, se escribe como A sobre B, tenemos que poder encontrar A y B naturales, digo naturales y no enteros porque el número raíz cuadrada de 2 es un número positivo, y supongamos que esa fracción es irreducible, es decir, que ni A ni B tienen divisores en común, ¿sí? Entonces, es la fracción más reducida posible. Entonces, vamos a suponer entonces que es racional. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo elevo al cuadrado raíz cuadrada de 2, ¿sí? Me da 2, ¿sí? Y si elevo raíz cuadrada de 2, puedo elevar al cuadrado esto de acá. Entonces, 2 me va a dar igual a la raíz cuadrada del cociente, que es el cuadrado del numerador sobre el cuadrado del denominador, ¿sí? Entonces, puedo pasar el b cuadrado multiplicando y me queda así. Me queda 2b al cuadrado igual a al cuadrado. Entonces, esto me dice, como me quedó 2 por algo, me dice que a al cuadrado es par, ¿sí? Porque 2 por cualquier cosa es un número par, porque es múltiplo de 2, ¿sí? Entonces, a cuadrado es par. Entonces, si a cuadrado es par, ¿sí? A va a ser par. ¿Por qué? Y porque yo tengo un número que elevado al cuadrado me da par, ¿sí? Si es par, fíjense, los pares, una forma interesante de escribirlos o representarlos es como 2 por k con algún cierto k entero. Entonces, por ejemplo, el 4 es 2 por 2, el 6 es 2 por 3, ¿sí? Entonces, cualquier par lo puedo representar así. Entonces, si yo represento, esto es para la generalidad posible, cualquiera lo puedo representar así. Entonces, si está al cuadrado, el cuadrado de este producto se distribuye, ¿sí? ¿Por qué? Porque es 2k por 2k, entonces me da 4k cuadrado.
Y esto es par, justamente, porque esto es 2 por 2k cuadrado, así que sigue siendo par. Si A fuera impar, lo puedo escribir, o sea, si así escribo a todos los pares, los impares los puedo escribir así. Lo puedo escribir como un par más 1, porque recuerden que los números enteros tengo siempre ordenado, impar, par, impar, par. El 0 se considera un número par, porque es 2 por 0, ¿sí? El 1 es un impar. Después viene par, impar, par, impar, par, y para el otro lado lo mismo. Entonces, si 2K siempre es par, 2K más 1, que es el consecutivo, es impar, ¿sí? También podría ser 2K menos 1, ¿sí? También es un impar. Entonces, yo lo representé así. Cualquier impar se puede escribir así. Entonces, si yo lo elevo al cuadrado, eso me da esto. Acá fíjense que hice 2K más 1 por 2K más 1 y distribuí. Entonces me quedó 2K por 2K, me quedó 4K cuadrado, después me quedó 2K por 1, después me quedó 1 por 2K y después me quedó 1, ¿sí? Hagan la cuenta. Igual, si no se llega a entender, pueden ver también cómo desarrollo estas cosas en la parte de polinomios, ¿sí? Y esto me da esto, que es par siempre, esto que es par, entonces me queda un par más 1. Entonces me quedó el consecutivo de un par, que es impar. Entonces, si yo tengo que el número A es impar, el cuadrado de ese número me da impar. En cambio, si tengo un número par, el cuadrado va a ser par. Entonces, la única opción posible es que A sea par. ¿Se entiende? Entonces, la lógica empieza así. Yo estoy suponiendo que el número es fraccionario, ¿sí? Elevo al cuadrado y llego a la deducción de que el numerador de ese número es par, ¿sí? Entonces, si A es par, ¿sí? A al cuadrado es par y puedo pasar el 2 dividiendo y lo que me queda es, si paso el 2 dividiendo, me queda que B cuadrado, en esta fórmula, ¿sí? Que B cuadrado es A cuadrado sobre 2. A lo puedo escribir de vuelta, así, como 2 por K. Entonces me queda 4K cuadrado sobre 2 y me vuelve a quedar, se simplifica el 4 con el 2 y me queda arriba un 2K cuadrado. Entonces eso me dice que también B cuadrado es par. Y por lo que vimos recién, si el cuadrado de un número es par, es porque el número es par. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que A y que B son los dos pares, ¿sí? Entonces, ¿eso tiene sentido? O sea, A y B son divisibles por 2, pero yo originalmente lo que había dicho era que esta fracción era la mínima fracción posible, o sea, era una fracción irreducible. Entonces, lo que estoy diciendo, esto es contradictorio, porque yo empecé suponiendo que se escribía como fracción irreducible y ahora estoy diciendo que A y B no son irreducibles, que son uno múltiplo del otro. Entonces, ¿de dónde viene la contradicción? De suponer que existe esa escritura en fracción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Hay una contradicción. Entonces, por lo tanto, la contradicción proviene de suponer que es fraccionario. Entonces, raíz cuadrada de 2 no se puede escribir como fracción. Entonces, no puede ser racional. ¿Por qué? Y porque si fuera racional, entonces pasaría esta contradicción. Y eso no puede pasar en la matemática, haber una contradicción, ¿sí? Existir una contradicción. Entonces, esa es la forma de probar analíticamente que raíz cuadrada de 2 es un número irracional, ¿sí? Bueno, esto lo puse aparte, no lo quise poner en la clase que vimos de potencias y operaciones, más que todo porque no es una prueba difícil, pero sí es una prueba que me llevó casi 10 minutos y agrandaría un montón la clase y la idea era que las clases estas no se vayan demasiado para que ustedes no se les quite la gana de verlo. Entonces, bueno, para el que estaba interesado un poco en eso, la idea era contarles, por ejemplo, en este caso pudimos probar por qué raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Bueno, nos vemos.